Hablamos sobre crisis de deuda y voy a introducirlo, si os parece, con una frase que me encanta, que dice: hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es a través de la espada y la otra a través de la deuda. ¿Quién la dijo? John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, inicio del siglo XIX. Uno de los fundadores de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, es que es fácil entender lo grave que es estar endeudado, porque significa que todo lo que tienes que hacer se tiene que encaminar a pagar la deuda. O sea que eso creo que cualquier persona lo entiende, ¿no? Y de hecho, tanto es así que para que eso se vea reforzado desde tiempo inmemorial, en muchos países la palabra deuda es la misma palabra que culpa, porque la palabra deuda tiene que estar asociada a un sentimiento de culpa para que así el deudor sea consciente de que eso tiene que pagarlo por delante de todo. O sea, eso yo creo que cualquier persona lo entiende fácilmente, ¿no? Ahora, lo que es interesante y curiosamente, lo que la gente normal, normal quiero decir, Sí. normal o catedrático de universidad de economía, como me pasó a mí hace poco en el Parlamento andaluz, que uno de las tarjetas black se me vino a mí diciendo que estaba diciendo tonterías porque yo dije que el dinero venía de la nada. Y dije, pero sí, lo dijo Maurice Allais, el premio Nobel que es más liberal que tú. Bueno, el caso es que lo que normalmente no se sabe es que la deuda es el negocio de la banca. O sea que la deuda no es el resultado de nuestra culpa. La deuda es un negocio. Y si ahí enfrente hay una persona que tiene un bar, pues es normal que esté pensando día y noche, dándole vueltas a las formas que pueden hacer que entre más gente al bar a tomarse allí unas copas. Y si ahora vienen los mundiales, pues se comprará el tipo una pantalla gigante para que vaya la gente allí, hará ofertas con unas tapas, en fin, lo que se le ocurra para que entre gente, porque ese es su negocio. Y el que tiene una tienda de calcetines igual, y de sillas. Pues bien, el que tiene un negocio que es crear deuda, pues lo que hace es, por cualquier medio, conseguir que se cree deuda y que la gente se endeude. Yo no sé si vale la pena, a mí me gusta contarlo mucho porque en cualquier esquina que haya, o cualquier persona que esté oyéndolo, ¿no? Pero es que no se es consciente, ¿no? O sea, cuando yo te presto a ti 100 euros, la cantidad de dinero total que hay en la economía sí es el mismo, hay 100 euros, solamente que ahora están en tu bolsillo, ¿no? Pero si viene una banquera, un banquero, me convence de que yo deposite mi dinero en el banco y dejo 100 euros, mis 100 euros en el banco, si tú vienes y me pides 20 euros, por ejemplo, yo no los tengo, digo, mira Enrique, no los tengo, se los he dejado al banco, pero ve al banco a ver si te los presta. Tú vas al banco, ¿cómo vas al banco? Vas al banco como los pavos esos que le regalaban a nuestros abuelos en Navidad, que los pobrecillos yo los veía por la calle, por la casa, que parecía que sabían que le iban a cortar la cabeza, ¿no? Pues tú vas al banco, ¿qué dirías si te encuentras con un amigo? Voy al banco a ver si me hacen el favor de concederme un crédito. El banquero lo que está es deseoso de que tú llegues allí, y cuando tú llegas, ¿qué hace el banquero? Nada. Toma un papel, le firmas un contrato y ni te da. ¿Quién de los que nos están viendo ha pedido alguna vez un préstamo y le han dado el dinero? No, ni te dan el dinero, te hacen una anotación. Tú le debes al banco 25 y te dan una tarjeta, una chequera. ¿Cuánto dinero hay entonces en la economía? Yo cuando esto lo digo en charlas y tal, pues la gente dice, pues ¿cuánto va a haber? 100. Porque claro, la gente confunde el dinero legal,
dinero legal sigue habiendo... Bueno, legal, ya hablaremos del dinero legal. Sí, las monedas y billetes, el que crea el Estado, ¿no? Sí. Que son, sigue habiendo 100. Sí. Pero el banco ha creado medios de pago, no ha creado billetes ni monedas, ha creado medios de pago, la capacidad de que tú con una tarjeta lo metas en un aparato o vayas a una superficie comercial y puedas comprar. Cada vez que el banco da un crédito, crea dinero. Al crear dinero, ¿qué logra? Crea poder de decisión, crea poder de satisfacción. Ese es el negocio de la banca. Crea dinero cada vez que da deudas. Por lo tanto, es como el del bar de enfrente. La banca tiene que hacer todo lo que esté en su mano para que aumente la deuda. Aumenta la deuda porque quienes tienen más poder en el mundo, y lo tienen precisamente por eso, tienen el privilegio de crear dinero. Y luego ya la última parte. ¿De dónde viene ese dinero? Nadie ha visto a un billete de banco parir otro billete. ¿De dónde vienen los 25 que te han dado a ti? La gente dice del depósito de Juan. No, es falso. Yo tenía un depósito de 100 y me puedo gastar los 100. Luego, los 25 tuyos son nuevos. ¿Y de dónde vienen? Como decía Maurice Allais, el premio Nobel, de la nada. Y si vienen de la nada, ¿cuánto le cuesta al banco hacer la anotación y darte a ti 25 euros? Nada. Quitemos el aparato administrativo, que no es nada. Y si no es nada, si no le cuesta nada darte dinero, ese dinero para que tú pongas una empresa y contrates a 20 trabajadores, ¿por qué te cobra un interés? Si te da algo que a él no le cuesta nada. Entonces no es más normal que ese medio que hace, ese instrumento que hace que tú puedas crear una empresa o que tú puedas ir a comprar, sea un servicio público y se regule en función de las necesidades que tenemos los seres humanos para intercambiar y producir nuestra vida. Naturalmente no estoy diciendo como cuando que tienes el dinero, no, en proporción a lo que la actividad económica tiene, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, es muy importante entender que la deuda es un negocio y que como tal negocio se produce estratégicamente. ¿Por qué pisos de propiedad y no de alquiler? Yo vivo en un piso de alquiler, no tengo que pedir una hipoteca, no tengo que ir al banco a pedirle una hipoteca. ¿Por qué sueldos tan bajos? Claro, sueldos más altos beneficiarían a las empresas, pero sueldos muy justitos, pues tu niño se cae, se rompe un diente y tienes que ir al dentista, tienes que pedir un crédito. Porque si la gente, el 60% de los españoles no tienen para circunstancias, atender circunstancias extras, ¿no? Esa es la cuestión de la deuda. En el programa anterior, hablando de la deuda, comentábamos, sacaba a colación la expresión raza de deudores de Zygmunt Bauman. No voy a volver a ello, pero yo diría que ese es el reflejo del impacto sociopolítico de la deuda. El que ciudadanos, empresas y ahora también gobiernos estén sometidos al dictado de las decisiones del entramado financiero. Desde el punto de vista no sociopolítico, sino socioeconómico, Juan ha puesto el dedo en la llaga. Además, en un tema que creo que los tres tenemos experiencia de, siendo muy simple, lo cuesta arriba que se le pone a la gente a entenderlo. Porque es como si le estuviera destrozando una percepción absolutamente asentada en su sistema de creencias y que se niega a ver algo tan evidente, ¿no? Que, en primer lugar, efectivamente, es lo que técnicamente se llama dinero legal, es decir, el dinero que está creado desde las instituciones oficiales, entre comillas, no tiene respaldo ninguno, es puramente virtual. Entonces te pregunta, bueno, y entonces el que le da a la máquina, ¿por qué crea más? ¿Por qué crea menos? Entonces tienes que meterte ya en explicaciones de política económica, política monetaria, y la gente va y se te despista. Pero lo realmente importante para las personas que nos estén siguiendo, y es por lo que quiero subrayarlo, es que los billetes que tenemos en los bolsillos, sean de un valor u otro, sean más o sean menos, no tienen ningún respaldo. Son puramente virtuales. Y desde el año 1971 todo el dinero que los gobiernos, las instituciones crean en el mundo no tienen respaldo ni de un metal precioso, ni de nada, de nada, de nada. Hoy se habla mucho de lo virtual. Lo primero realmente virtual ha sido el dinero, que lo es desde el año 71. Y esto es muy importante que lo tenga en cuenta la gente. A mí me gusta recordar que en España
la primera vez que se quita lo del Banco de España pagará al portador, que era la antigua creencia de que había un respaldo y de que tú ibas al Banco de España y te daban oro, ese tipo de creencias. La primera vez lo hizo Mariano Rubio, el célebre, por otras razones, gobernador del Banco de España, con los billetes de 2.000 pesetas, que en una primera tanda todavía mantenían lo del Banco de España pagará al portador y después se quitó. Creo que estamos hablando de principios de los años 90, es decir, 20 años después de que ya no hubiera ninguna referencia. Pero en el sistema de creencias de la gente todavía está ahí presente. Y la realidad es que los billetes no tienen ningún respaldo, son puramente virtuales. Punto segundo, al hilo de lo que Juan ha comentado. Para colmo, el tanto por ciento abrumador, creo que está por encima del 90%, del dinero que se mueve en el mundo no es dinero de instituciones oficiales, no es dinero de billetes, sino que es ese dinero bancario cuya creación ha perfectamente explicado Juan. En el momento en el que tú metes esos 100 euros en el banco le da 1,20, a otro le da 40 y a otro le da 20. Cada uno de esos que los reciben lo utilizan para realizar compras, los que le han vendido a ellos cogen esos euros que los vuelven a depositar en el banco, con lo que en muy poco tiempo hay 100 aquí y vuelve a haber sumado otros 100 en otras entidades financieras y así sucesivamente. Y eso hace que finalmente hay una montaña de dinero dando vueltas, que ese sí que ya es la virtualidad de la virtualidad, porque efectivamente no se ve, eso sí que ni siquiera se puede ver. Al menos los billetes se pueden ver, al menos se pueden ver, aunque no tengan respaldo. El dinero creado por los bancos, que repito, está por encima del 90% de lo que se mueve en la economía, es que ni siquiera lo puede ver. Juan lo ha dicho muy bien, son anotaciones, ¿no? Todo esto, ¿para qué está sirviendo? Bueno, forma parte del entramado, forma parte del negocio bancario, pero aunque sea muy brevemente, me gustaría compartir con vosotros que en la percepción de las cosas que quiero poner sobre la mesa, hemos hablado de crisis y también desde el principio ha estado presente la palabra mutación. El papel de la deuda, el papel del crédito, que es tan curioso que incluso en el metalenguaje y en el lenguaje directo ha llevado, por ejemplo, a la Iglesia Católica a variar el Padre Nuestro. O sea, la oración de Jesús al Padre Celestial, que es, por así decir, de las partes más santas, ¿no?, que puede haber en la tradición católica. Bueno, pues el Vaticano sin ningún tipo de problema ha cambiado el Padre Nuestro, y donde antes era perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pues de golpe y porrazo eso cambia y ahora se habla de nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, es francamente curioso, pero en fin, no vamos a hacer sangre, vamos a seguir por nuestro camino. Que decía que me gusta compartir el hecho de que lo que llamamos sistema, que es el sistema mercantilista capitalista, que arranca ya por el siglo XVI, tiene una primera fase que, sin extendernos en grandes discursos, se caracteriza porque hay una actividad que es la central, que es el comercio y la figura del mercader. Ese es el referente del sistema. Ahí se empiezan a consolidar mercados que son regionales y nacionales, que hasta entonces no había. Las instituciones que gobiernan son instituciones predemocráticas del antiguo régimen. Y desde el punto de vista de los referentes territoriales, el capitalismo nace en Europa. A mí me gusta decir que, como arquetipo, esa primera fase del sistema capitalista es una especie de roedor, es un ratón, es una rata, una mezcla entre el mercader de Venecia y el avaro de Molière, ¿no? Es el arquetipo que viene a describir esa primera fase del capitalismo. Pero en su evolución, el capitalismo llega a un momento concreto, siglo XIX, donde se da la revolución industrial. Ahí pasamos a una segunda fase, donde el comercio sigue teniendo su importancia, pero ya no es la máxima referencia, sino que la máxima referencia es la producción de bienes y servicios. A partir de ahí, el comerciante no es el agente clave, sino que es la industria y el mundo de la empresa. En paralelo, la expansión de los mercados ya no son regionales o nacionales, sino que son internacionales, en la época del colonialismo. Las instituciones empiezan a ser las que hemos denominado democráticas, y desde el punto de vista territorial hay una ampliación y el eje se convierte en Europa, Estados Unidos, hasta el punto de que ya a comienzos del siglo XX Estados Unidos se convierte en la primera potencia económica mundial. Buscando un arquetipo, al igual que en la primera fase hablaba del roedor, yo aquí hablaría de un león. Un león es mucho más fiero, es mucho más salvaje, es mucho más potente, no tiene mucho más fuerza. Y efectivamente el capitalismo de después de la Revolución Industrial tiene mucha más fuerza que el previo. Pero todavía mantiene una lógica, permitidme que lo diga así. Es decir, el león es el ejemplo que me gusta poner: cuando tiene hambre ataca a las cebras, pero si hay 100 cebras no se come las 100 cebras, cazan exactamente las que necesitan para alimentar a él y a sus crías.
y punto. Las demás cebras siguen vivas para cuando necesiten otra vez comida y a por ellas. ¿No caza la leona? O la leona. No, la verdad es que no lo sé muy bien. En cualquier caso he hablado... Bueno, eso pasa en casi todos los sitios. Ya. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una mutación. Y en esa mutación el crédito, la deuda, el dinero virtual, el dinero bancario, creo que ha sido decisiva, ¿no? Ya no es ni el comercio ni la producción de bienes y servicios lo que obtiene el beneficio del capital, sino que es la especulación. Una especulación que es global y que es cortoplacista. Eso ha hecho que ni el comercio, ni la industria, ni la empresa, hoy día lo referente es el sistema financiero y por tanto la banca. Tú lo decías muy bien en una de tus primeras intervenciones, lo que siempre se ha dicho en los libros de texto de economía, que es un intermediario, se ha convertido en quien realmente tiene la sartén por el mango, la banca. Y eso ha ido unido a una consolidación de mercados que ya no son ni siquiera internacionales, ya es global, punto, funcionando en tiempo real. Un giro en lo que es el tema institucional, ya no hay instituciones predemocráticas ni democráticas, son postdemocráticas, el alejamiento absoluto de las decisiones, el anonimato y la abstracción en el ámbito de las decisiones, los G20, la Comisión Europea, cosas donde la gente no tiene ninguna capacidad de incidir y para colmo, como también hemos compartido, con esa voz que está ahí anónima, que es la que realmente está diciendo a esas instituciones lo que tienen que hacer, ¿no? Y desde el punto de vista geográfico ha habido también un trastoque. Ya Europa ha dejado de pintar, de ser el referente en la primera fase y de ser Europa-Estados Unidos el referente en la segunda, hoy es Estados Unidos-China, por decirlo de alguna manera, es el Pacífico, donde está China, donde está Estados Unidos, donde está Japón, y para colmo, donde también geográficamente están próximos la India y Brasil, que son también los países que dentro de nada van a encabezar la economía mundial. Europa ha quedado fuera de juego, y todos los intentos que ha habido con el tema de la Unión Europea, a la vista está, ¿no? Que han sido intentos donde llenándose la palabra de lo social, finalmente ha sido simplemente un mercadeo que lo que está permitiendo a los capitales es moverse con más libertad y asuntos solucionados, ¿no? El arquetipo de esta nueva fase en la que estamos no es ni el roedor de la primera ni el cocodrilo de la segunda, sino que a mí me gusta hablar, perdón, ni el ratón de la primera ni el león de la segunda, sino que a mí me gusta hablar del cocodrilo. Porque el cocodrilo, siempre que una cebra se acerque al río, la mata, siempre. Aunque no tenga hambre, aunque la cebra se quede flotando su cadáver en el río y se pudra, no puede evitarlo. Y al sistema actualmente, a los que detentan el poder en el sistema, le pasa lo mismo, no pueden evitarlo. Es una voracidad tan tremenda que no pueden evitarlo. Ya no hay estrategia como tenía la empresa, como tenía la industria. Ahora hay una búsqueda del beneficio por la especulación y absolutamente cortoplacista. Lo que pueda ganar hoy, gano hoy. Y si para eso tengo que engañar a los dos, os engaño. Y no vale que me diga, oye, que si lo engaño hoy, ya mañana no tienes que... Me da igual, si te puedo engañar hoy, te engaño. Y esa es la realidad del sistema en el que estamos metidos y evidentemente la deuda, el crédito han sido los desencadenantes, los grandes instrumentos para esto.